después pasó todo lo que sabemos, ¿no es cierto? Un golpe de Estado de la mano de la Policía Federal, la asunción del poder de Jeanine Áñez como dictadora, ¿no? Con una presidencia de facto. Finalmente llamó a elecciones después de muchas presiones internacionales y hace apenas un par de días el pueblo boliviano volvió a darle su confianza votando nuevamente por el MAS y el candidato de Evo Morales. Eso por el norte. Por el oeste, en Chile, este fin de semana hay un referéndum muy importante, porque más o menos por la misma época, hace un año, empezaban los disturbios en Chile, de toda una sociedad que se levantaba contra una forma de vida que estaba muy, muy desigual y muy poco equiparada en los diferentes extremos de la sociedad. Entonces, desde ese entonces que vienen postergándose diferentes llamados al referéndum, particularmente por la pandemia, pero este fin de semana los chilenos van a decidir si aceptan o si votan por sí o por no al cambio, a la reforma de la Constitución, que es una Constitución que está rigiendo en el país vecino desde la época de Pinochet. Así que ojalá que gane el sí, porque seguramente hay algunas cosas que retocar en esa Constitución. Por otro lado, dos expresidentes uruguayos, ustedes saben, Sanguinetti por un lado del Partido Colorado y el Pepe Mujica del Frente Amplio, se despidieron ayer de sus bancas de senadores en un detalle, ¿no es cierto?, interesante, en el momento en que deciden, bueno, finalmente cedemos este lugar para que lo ocupen los que siguen y nos dedicamos a vivir nuestra vejez tranquilo. Por otro lado, España, Italia, Bélgica y otros lugares de Europa entran en toque de queda por el rebrote del COVID-19. Todos estos temas y tantos más del panorama internacional tenemos que pedirle a nuestro gurú, a nuestro maestro, a nuestro norte con respecto al panorama internacional. Le damos la bienvenida. Juan Francisco Venturino, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Un placer estar aquí con ustedes, compartir este rato. Realmente es un placer hacerlo. Muchísimas gracias, Juan. Para nosotros es importante tenerte porque nos ayuda a una mirada un poquito más especializada, ¿no es cierto? Porque uno a veces repasa ciertos títulos y se pregunta, digamos, de qué manera vos podés decirnos qué nos afecta y qué no, ¿no es cierto? ¿Cómo tenemos que leer todo esto que está pasando? Mientras acá en Buenos Aires, por ejemplo, retomaron la presencialidad en algunas escuelas de la ciudad de Buenos Aires, los chicos en las clases, los últimos años de primaria, y por otro lado tenemos el diario del lunes por el lado de Europa con toda la reinfección, la nueva ola de COVID. ¿Cómo podemos leer eso, Juan? Bueno, mira, en principio lo que podemos leer es que este novel coronavirus pneumonia, el COVID-19, es un virus que realmente no solo tiene un gran ensañamiento, sino que además se conoce realmente muy poco. Claro. Cuando hay etapas que se creían resueltas, que efectivamente la humanidad en algunas latitudes pensaban que era un tema del pasado. Fíjate vos, hoy estamos hablando octubre, cuando hace algunos meses que España había retomado de alguna manera a la normalidad, digo España por hablar de los Sí, de hecho vivieron el verano bastante abierto. Claro, exactamente. Mirá lo que tenemos, ¿no? Los casos confirmados que realmente son explosivos. Hablamos que 930.000 casos en una semana. Esto es el rebrote en Europa. Y con datos que empiezan realmente a llamar poderosamente la atención. Por ejemplo, hoy empezamos a encontrar una Organización Mundial de la Salud que dice, bueno, muchachos, el confinamiento solo no alcanza, porque trae otras consecuencias. Algunos podrán decir, bueno, vieron que en realidad no se... No, espera. No nos remontemos al comienzo, cuando no sabíamos ninguna otra opción, no teníamos nada, claro. Y evitamos el colapso sanitario. Esto nuevamente para los detractores, para aquellas personas que dicen que no hay que hacer nada respecto del virus. Estas son las cuestiones de los extremos, y lo digo especialmente, hago un énfasis aquí en Argentina, sí, claro. Para decir, esto no es un viva la pepa, es volvamos a la vida normal, cuidémonos mucho individual y colectivamente, y sobre todo, no lleguemos a un colapso sanitario. Es decir, hablamos de la infección, lamentablemente, estuviste en contacto con alguien estrecho, te enfermaste,
roguemos que esto sea por goteo y no por cascada, porque ahí es donde hablamos del colapso sanitario. Claro, y para eso, para lo que sirvió justamente la cuarentena temprana, ¿no? Para reforzar todo lo que tiene que ver con los servicios de salud. Absolutamente, y sobre todo, como decíamos, evitar este colapso que es por cascada. Sí, todos los famosos números que ya conocemos, 100.000 infectados, ya sabemos que va a haber un grupo enorme de esos 100.000 infectados que lo va a pasar como una pequeña enfermedad, con algún dolor en la casa, aislado. No es el tema, es que alguno de esos 100.000 no contagie, no suba esa R de contagio, y de esos 15.000 que van a tener algún grado de compromiso, y va a haber 4.000 muy comprometidos. Claro. Este es el punto. Sí. ¿Qué hacemos con esos 4.000? ¿Esos 4.000 los vamos a poder atender? ¿Vamos a poderles darle un debido tratamiento a aquellos que tengan un compromiso importante de la salud? Y en el caso hipotético de que lamentablemente fallezcan, como la vida es así, lamentablemente hay gente que nace y gente que muere todos los días, tiene que ver con un ciclo humano. Ahora, ¿esos van a tener un debido tratamiento? ¿Vamos a poder recibirlos? Este es el eje de la discusión, me parece, para no hacerlo, no politizarlo, no ir a otros lados, ¿no? Respecto del COVID-19. Sí, porque aparte, nada, no tiene sentido politizar, es una discusión. Yo trato de remontarme a los primeros días, justamente cuando aquellas tapas de diarios, ¿te acordás que salieron todas las tapas de los diarios y que decíamos, esta batalla la ganamos entre todos? Hoy tenemos que seguir pensando que la vacuna somos nosotros, ¿verdad? Hasta que aparezca una química, es nuestra conducta. Totalmente, totalmente. Si uno sabe que está enfermo, que puede estar contagiando, esa reserva, eso guardarse, ese cuidar al prójimo, hace de que en lugar de infectarse 2, 3 personas, como es la R común de contagio, es una R2, es un tema técnico que habría que explicarlo, pero digamos, que no sean 2 y que sean 15. Ahí tenemos un problema. Un problemón. Ahí tenemos un problema. Un problemón. Saliendo del tema COVID, Juan, contame cómo viviste las elecciones en Bolivia el domingo. Bueno, yo te voy a ser absolutamente sincero. Yo hablé muchísimo de Bolivia en la previa, muchísimo, me han convocado, hemos hablado en el momento en el que estaba pasando, después hubo como una latencia, ¿viste? Se apagó, y luego cuando volvían las elecciones volvimos a hablar, y una de las cuestiones que de alguna manera yo me siento repitiendo esto como para que ingrese, tenía que ver con que el pueblo boliviano, el que iba a decidir si efectivamente le creía a un grupo concentrado de poder o efectivamente contaba o pensaba en aquel candidato, en aquel partido, en aquel conjunto de ideas que había devuelto cierta dignidad al pueblo boliviano. Yo efectivamente creía que iba a ser así, pero tenía algún porcentaje de desconfianza, digo, a ver si todavía por ahí algún distraído termina haciendo estas elecciones una triste noticia para todos. Si el diablo mete la cola, claro. Exactamente. La verdad es que había hablado bastante en la previa, después prácticamente como que cerré el capítulo y después me entero con las primeras noticias que efectivamente habían dado ganador a Arce, que tenemos que recordar que era el ministro de Economía, exactamente, candidato del MAS y ex ministro de Economía de Evo Morales, de una de las gestiones, y que había hecho una muy buena gestión. Por supuesto, después entra la discusión, hace falta demasiado por hacer en Bolivia, claramente, eso está fuera de discusión, pero entiendo que va a ser un gobierno que va a priorizar, va a tratar de hacer, porque de eso se trata la política, esos son los gestores gubernamentales, yo les llamo los inquilinos de la Rosada aquí en Argentina, en este caso serán de Bolivia. De Bolivia, en La Paz. Que buscar la dignidad del pueblo, básicamente, ¿no? O sea, entender que eso es la política, básicamente. Entonces, ojalá que tengan una buena gestión, ojalá que se encuentre una Bolivia más unida, ¿no? Porque si hay algo que hizo este golpe, que bien decías en un comienzo, en la presentación, este gobierno de facto, no solo vino a empobrecer, sino también a dividir al pueblo boliviano. Ojalá que haya, digamos, en Arce y en el partido político que hoy está gobernando Bolivia, que venga a unir, no a dividir al pueblo, que tenemos también nosotros, los argentinos, nuestras propias divisiones. Ojalá que sea con ese ámbito, con esa idea, ¿no? Con esa lógica. Así que cuando obviamente me enteré, lo recibí con una enorme felicidad, porque además había operado, al igual que en Evo Morales, con las diferencias, lo mismo en Brasil con Lula da Silva, con este lawfare, ¿no? Esta guerra a través de la justicia, ¿no?
Sí, absolutamente, y es algo que se había generalizado en esta parte del continente y que por suerte, por lo menos da la sensación de que por lo menos se empieza a equilibrar un poco la cosa. ¿Qué pensás que pasa este fin de semana por el lado del oeste, en Chile? Mira, creo que Chile está buscando una solución, creo que está resolviendo una cuestión histórica, una herida abierta que había permanecido de alguna manera sin tocar. Demasiado tiempo, ¿no? Exactamente, demasiado tiempo sin revisar esa herida que tenía que ver con los peores años de la dictadura en Chile, al igual que tuvimos en la Argentina, y que en realidad fue un eje en la región, ¿no? En general comandada por Estados Unidos o digitada por Estados Unidos, pero siempre con el poder enquistado, digamos, de turno. Cuando hablamos de poder, hablamos del poder duro, Claro, los claro. Dueños del poder, que ni siquiera son los funcionarios muchas veces. No, en realidad esos funcionan como títeres de alguna manera de ese poder duro. Entonces, la realidad es que esperemos que Chile, y siempre pensando, ¿no?, en que el soberano es el pueblo y que lo tiene que hacer a través de las urnas. Bueno, aquí hay un plebiscito, Chile ha tenido plebiscitos, la idea es que van en la dirección de una reforma de la Constitución, que en principio no estaban las condiciones dadas porque parecía una reforma leve, como para acallar un poco los ánimos, principalmente de la juventud chilena. No digo que no haya gente mayor, pero digo, aquellos que estaban muy disconformes con un Chile que no había sabido contemplar, lo veían como el milagro, digamos, regional en el económico, sur, claro. Y la realidad es que ese milagro no llegaba para todos, porque la educación había que pagarla, porque las jubilaciones y pensiones eran malísimas, porque el tema de la salud también era malísimo. Y si nosotros pensamos que tenemos apenas la policía, una policía que bastante represora, pero que funciona, los carabineros chilenos, pero no teníamos educación, no teníamos salud, ¿para qué queremos Estado, no? Claro. Esta sería la enorme discusión. Así que esta idea de aperturista de Chile tenía una visión más mirada al norte, más de apertura, pero que ese efecto derrame económico no llegaba al pueblo chileno. Así que ojalá que se puedan dar un cambio profundo como necesita Chile, y que si efectivamente le está yendo bien en la economía, sea para todos y no para un grupo reducidísimo de chilenos, ¿no? Sí, que empecemos a ponernos en tiempo y forma conforme al siglo nuevo que estamos transitando, también con respecto a las cartas magnas de los diferentes países, en este caso de Chile. Último, te pido un comentario acerca de lo que pasa en el país del norte, que también hay ola de contagios, pero ellos lo ven de otra manera, no hay ni toque de queda ni nada, y en 2 semanas elecciones. Sí, bueno, en 2 semanas elecciones, como sabemos, una elección bastante reñida, sería la primera vez en la historia que un presidente, digamos, de Estados Unidos no sería reelecto en el caso de que Trump perdiera. Todo haría pensar, digamos, hoy, los números, si los traspolamos a dentro de 2 semanas, haría pensar que perdería frente a su principal contrincante. Recordemos que con una larga historia en la política, además de haber sido el vicepresidente de Obama, tiene, digamos, una larga gestión. Y hay que ver cómo ve de alguna manera Estados Unidos y el mundo. Nosotros pensamos que cualquier presidente que no sea Trump, sobre todo una persona, un presidente que de alguna manera revive la Guerra Fría, ¿no? Yo les digo que es Bolsonaro y él... atrasa, da la sensación de que es un presidente que atrasa, ¿no? Sí, tal cual. Y atrasa no solo por eso, sino también retrasa por ese liderazgo errante, ¿no? Una persona que de alguna manera empuja, que no saluda, puede ser tomada como ejemplo, precisamente por su rol, y es triste que tomara a alguien que es maleducado, que es irresponsable, que no contempla a los demás. La realidad es que necesitamos líderes que hagan exactamente lo contrario, Absolutamente. O sea, todo lo contrario a Donald Trump. Ahí está. Así entonces. En principio sin jopo. Bueno, Juan Francisco. Bueno, y varias cosas, sin cama solar tampoco. Sin cama solar, sin jopo, sin pelirrojo, por favor. Bueno, Juan Francisco, muchísimas gracias. Siempre es un placer charlar con vos y tener un punto de vista un poquito más analítico sobre estos títulos.
El placer es mío, un gusto para vos, un saludo para toda la familia y nos estamos viendo pronto. Prontito, gracias Juan. Juan Francisco Venturino pasaba por Cuchame, ayudándonos a entender un poco lo que pasa en el resto del mundo mundial, Tute. Sí, señora, y ¿sabés qué? Así como lo traemos a Juan Francisco, traemos a tanta gente